Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Eva Sacristán, soy la directora de comunicación de los hospitales públicos de Quirón Salud en Madrid. Como representante de Quirón Salud, para mí es un placer estar hoy aquí, participar en estas entrevistas que se están organizando en el marco de la plataforma Mañana, y además de poder hacerlo con un tema que creo que nos apasiona tanto como nos define, que es la salud digital, y con una de las iniciativas que mejor la representa, la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa, la UICO. Además, para ello, pues contamos con la presencia del doctor Javier Arcos, que es su coordinador y además es subdirector médico del Hospital Universitario General de Villalba, y al que agradecemos muchísimo que esté hoy aquí con nosotros y que comparta este ratito y nos ayude a conocer un poco más la UICO, acercarnos, porque es una de las iniciativas, como decía, más emblemáticas de nuestro grupo en este sentido. Y nos gustaría, Javier, que nos explicaras desde cero, ¿no?, qué es la UICO y cuándo y en qué contexto se inspira su creación. Sí, pues la UICO, como dice su nombre, es la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa. Es una unidad que está compuesta por personal clínico, con esto nos referimos a médicos y personal de enfermería, por gestores de diferentes tipos de hospitales de la red de Quirón, y con una participación activa muy potente de pacientes, ¿no?, que muchas veces son los grandes olvidados a la hora de diseñar las mejoras dentro del sistema sanitario. La UICO se crea hace más o menos 2 años, poco más de 2 años, basada en un contexto sobre todo que se basa en 3 premisas, ¿no? Por un lado, la firme convicción de que teníamos que migrar el sistema sanitario y los modelos organizativos del sistema sanitario hacia una forma de trabajar mucho más colaborativa, más en red, más en equipo. Y con esto no nos referimos solo a entre la atención hospitalaria y la atención extrahospitalaria, la atención primaria, sino dentro de los propios hospitales, donde vivimos con muchos silos, donde hay una enorme fragmentación, ¿no?, donde tenemos muchos pequeños equipos clínicos que trabajan en pequeños actos que están aislados los unos de los otros, y eso genera muchas ineficiencias y genera pues frustraciones y actos que son completamente innecesarios dentro del sistema sanitario. En segundo lugar, estamos en un contexto donde posiblemente después de 40 años del sistema sanitario ya muy estable, tenemos profesionales muy bien formados y muy competentes, pero están trabajando en sistemas organizativos que ya no son tan competentes, que lo han sido mucho en el pasado, pero que probablemente requieran un giro de tuerca, ¿no?, una nueva visión, una nueva dirección. Y en tercer lugar, no lo podemos olvidar, estamos en un contexto donde la inversión en sanidad no va al ritmo que el gasto supone, ¿no? Estamos en una nueva era de medicina de precisión, donde hay fármacos nuevos que pueden llegar a curar enfermedades, pero con un altísimo coste, y esto no podemos tampoco dejar de verlo, ¿no? Entonces, en estos 3 pilares surge la necesidad de crear una nueva unidad, una unidad que sea transversal a la jerarquía habitual de los hospitales. Esto no conculca, no afecta, digamos, a la jerarquía vertical de los hospitales, que tiene que existir para que organizativamente funcionen como todos los días deben hacerlo, sino que es una unidad transversal de apoyo precisamente a esos hospitales para poder implantar y mejorar la atención sanitaria que damos a nuestros pacientes. Efectivamente, en un contexto en el que surge esta iniciativa, que es muy ambiciosa realmente. ¿Qué objetivos tiene concretos la UICO y en qué ámbitos o en qué vertientes pretende impactar o está impactando ya? Pues los objetivos finales es mejorar los resultados, ¿no? Mejorar los resultados al final en todas las dimensiones. Obviamente, en la dimensión del paciente, queremos mejorar la salud de las personas que acceden a nuestros hospitales, midiendo los términos de salud en que el paciente quiere volver a tener una vida normal, quiere vivir sin dolor, quiere volver a caminar, a jugar al tenis, a bailar en función del proceso. Es mejorar el impacto de todo lo que hacemos en nuestros pacientes. Venimos de un sistema hospitalario que estaba más centrado en medir volumen de actividad que el impacto real de nuestras intervenciones en los pacientes, y esto es una de las obsesiones que tenemos, ¿no?, ser capaces de mejorar los resultados, y para eso tenemos que aprender a medirlos, que es uno de los grandes saltos de calidad que creo que estamos dando desde la unidad de innovación, pero también mejorar el resto de resultados que se generan en el entorno sanitario, ¿no? Estamos hablando también de resultados vivenciales o de experiencia, tanto del paciente como de los profesionales sanitarios, que muchas veces se ven sumidos en una organización un poco lenta de cara a la respuesta y un poco tediosa, que genera muchas veces un cierto burnout o frustración. Y en tercer lugar, también mejorar los resultados y el impacto en la sociedad en términos de sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Somos conscientes de que dentro del mundo sanitario hay una enorme bolsa de ineficiencia, y creemos que mejorando las trayectorias de los pacientes con metodologías como las que proponemos desde la unidad de innovación
capaces de minimizar también ese coste extra y, por tanto, mejorar los resultados en salud de cara a los pacientes, mejorar la experiencia de los pacientes y de los profesionales y ser más eficientes y hacer un sistema sanitario más sostenible de cara al futuro. La metodología que planteáis para alcanzar estos retos, que pasa por esa medición de resultados, ¿tiene detalles que pudieras ampliarnos? Sí, al final lo que se basa es en no sumar actos, ¿no? Es que cada uno mire detrás y delante lo que está pasando a lo largo de la trayectoria de un paciente, ¿no? Entonces, el objetivo, la metodología, el marco metodológico, de hecho, que tenemos y con el que trabajamos es el de definir e implantar de forma anticipada la mejor trayectoria de cuidados que le queremos ofrecer al paciente, ¿no? Esto parece algo muy sencillo, pero bueno, una cosa es escribirlo en papel y otra llevarlo a la práctica, ¿no? Que quizá ahí está el gap más importante entre las famosas guías clínicas tradicionales y lo que planteamos desde la innovación en la unidad de innovación, ¿no? Y al final esto se basa en conocer la evidencia científica, conocer la experiencia de nuestros profesionales y llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos este diseño y esta implementación de la mejor oferta que le podemos hacer llegar al paciente? Pues cuestionándonos todo, ¿no? Cuestionándonos la mejor oferta diagnóstica que puedo ofrecerle a ese grupo de pacientes. ¿Cuál es la mejor oferta terapéutica que le puedo ofrecer a ese grupo de pacientes? ¿Cómo introduzco toda la innovación que va llegando del mundo científico, farmacológica, etcétera? ¿Puedo mejorar el aspecto informativo y vivencial de la trayectoria de ese paciente? ¿Ese acto, esa intervención sobre el paciente, es necesario hacerla siempre en el hospital o la puedo hacer fuera? Con la tecnología, con los dispositivos móviles, los hospitales ya no están delimitados por 4 paredes, ¿no? Están casi más delimitados por las 4 aristas del teléfono móvil que por las 4 paredes del hospital, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajamos por proyectos, por áreas concretas, ya sea tanto clínicas como quirúrgicas, y las pasamos por este filtro de estas preguntas que os acabo de mencionar. Y sobre las respuestas, pues elaboramos inicialmente un documento principal, que, insisto, no deja de ser una declaración de intenciones, que luego hay que llevar a la práctica, ¿no? Entonces, es importante en esta parte del diseño, antes de llegar a la implementación, es que el liderazgo de todos estos proyectos que nacen desde la unidad de innovación es puramente clínico. Son los profesionales médicos los que están liderando los cambios, puesto que son ellos los que mejor conocen los procesos asistenciales, ¿no? Sería bastante pretencioso, incluso poco inteligente por parte de los directivos de nuestros hospitales pensar que sabemos más medicina que nuestros profesionales clínicos, ¿no? Entonces, lo que es proteger tiempo de estos clínicos para que parte de su actividad la puedan dedicar a definir, a diseñar y ayudarnos a implementar estas mejores trayectorias, ¿no? Sobre la base de todo esto, la UICO ha perfilado todo un plan de aceleración en salud digital que perfila grandes pasos en este ámbito con numerosos ejemplos, ¿no? En distintas especialidades. Cuéntanos. Claro, ese salto del papel a la realidad es el que hacemos apoyándonos mucho en 2 ejes. Uno son los cambios organizativos. Al final creemos que tenemos un potencial de profesionales enorme, muchas veces minusvalorado, como puede ser, por ejemplo, del área de la enfermería, que puede asumir roles mucho más complejos de los que hasta hoy en día estaba haciendo. Y por otro lado, los sistemas de información. Y aquí sí que entra de lleno el cómo llevar a la práctica ese diseño de las mejores trayectorias, ¿no? Y aquí sí vamos a poner algunos detalles, pues yo creo que conviene poner ejemplos concretos para entender un poco toda esta parte metodológica. Entonces, por ejemplo, si queremos que una persona después de una intervención quirúrgica, pongamos de traumatología, ¿no? Se opera de una rodilla, reciba la mejor oferta todo el tiempo después de esa cirugía, que podemos cuantificar en un año, por ejemplo. Si nos vamos a hablar de lo que veníamos haciendo hasta ahora, esa trayectoria era muy asimétrica, ¿no? En función de quién te operaba, de si te operaba en un hospital o en otro, y eso no respondía a ninguna evidencia científica. Respondía más a, como comentábamos al inicio, a ineficiencias organizativas, ¿no? Y a lo mejor un paciente se veía viendo a una consulta de traumatología después de la cirugía y al día siguiente a una consulta de rehabilitación en la que básicamente se valoraba lo mismo, les aportaba el mismo valor, y estábamos duplicando el tiempo perdido para el paciente, duplicando el coste para el sistema sanitario y, en definitiva, no haciendo una mejor medicina, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con los equipos clínicos es definir cuál tiene que ser esa ruta, si todo va bien después de esa cirugía en el año posterior, y ayudarnos de los sistemas de información para que todos nuestros profesionales trabajen de la misma forma. Aquí entra la parte de la automatización, ¿no? Y de la estandarización de la práctica médica, ¿no? De esa reducción de la fragmentación que decíamos al principio. Ahora, de hecho, cuando una persona se opera, pongamos como ejemplo en la Fundación Jiménez Díaz de una prótesis de rodilla, el sistema informático asesora al profesional indicándole y recordándole cuál es la ruta que debe recibir ese paciente el año posterior. Y el propio sistema, además, genera todos esos actos, con lo cual incluso el profesional ya no pierde tiempo en trámites administrativos, como es tengo que pedir la consulta
meses, tengo que pedir la consulta de los 6 meses, tengo que pedir la consulta del año, tengo que pedir la consulta de X, ¿no? La prueba X. Todo eso de diseño es el que está hecho previamente, es el que de forma anticipada a la llegada del paciente se ha definido y se ha introducido en el sistema informático para que sea el sistema el que le asesore, ¿no? Entonces, este ejemplo, que es uno de ellos, lo estamos haciendo en muchísimos proyectos desde hace más de 2 años. Llevamos, en términos de resultados, pues decenas de miles de consultas ahorradas, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, que no aportaban un valor extra, un incremento progresivo en la satisfacción de los pacientes que se benefician de este tipo de estrategias. Y esto conlleva como gran reto también el cambio cultural de los profesionales, ¿no? Y esto es a lo que Eva, yo creo que te referías con el plan que estamos acelerando ahora, ¿no? Ya veníamos trabajando mucho en salud digital. En el término digital sabéis que contempla muchas áreas, desde la medicina a distancia hasta el uso de la información para el análisis de datos y hacer una medicina de precisión, o incluso esta estandarización, automatización de trayectorias asistenciales. Esto conlleva un necesario cambio cultural en los profesionales, ¿no? Y esto es lo que estamos trabajando ahora de forma acelerada, y además lo estamos haciendo de muchas maneras. Estamos trabajando desde hace unos meses en 2 proyectos muy interesantes. Uno de ellos es el de talento, que básicamente es la elección de los 70, 80 profesionales que ya estaban más alineados con esta estrategia digital, para que nos ayuden a definir, a diseñar y a crear nuevas herramientas en salud digital que nos ayuden a mejorar los procesos. Y otro en el que estamos especialmente implicados y además muy satisfechos es el de conocer cómo debe cambiar el modelo o la relación médico-paciente de forma virtual, ¿no? Cuando hablamos de telemedicina, casi todos pensamos en una pantalla, ¿no? En el paciente en directo al otro lado, que no cambia demasiado la relación médico-paciente, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos trabajando con los más de 2 millones de pacientes que tenemos dados de alta en el portal del paciente en Quirón Salud. Estamos trabajando otros muchos formatos de medicina a distancia, en la que no es necesario que estemos en directo el uno y el otro a los lados de la pantalla, sino que intercambiamos información de múltiples y muy diferentes formas. Y estamos teniendo muchos talleres ahora con pacientes que van desde los 30 hasta los 88 años de edad, como hemos tenido en el último taller, donde los pacientes nos están ayudando a entender qué carencias ven en esta comunicación a través de la medicina a distancia, ¿no? A través del portal del paciente o de las herramientas o aplicaciones móviles, ¿no? Y estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Y esto va un poco a la base, volvemos a la primera cuestión de cómo trabajaba la WICO, en qué se basaba, y es una colaboración de gestores como facilitadores, de clínicos diseñando en base a su conocimiento de la evidencia científica, y pacientes en base a su voz y a su opinión, ¿no? Son los que nos están ayudando a definir esta nueva hoja de ruta en la que seguro que vamos a seguir creciendo en los próximos meses y los próximos años. La verdad es que es una experiencia de muchos meses, hablando de aprender, de ir incorporando conocimientos y de esa relación médico-paciente. Llega un momento en el que nos encontramos en un contexto que venimos desde la primavera, pues con la epidemia, con la crisis sanitaria que ha causado la llegada del COVID, y además con un escenario a corto o medio plazo que nos hace enfrentarnos a tener que asumir que vamos a tener que convivir con el COVID-19 durante un tiempo que de momento no podemos definir. Esta situación que ha llegado, que nadie se esperaba, desde luego, y que ha supuesto un reto para todos, de cara a la WICO, de cara a sus proyectos y a su estrategia, ha supuesto un problema, ha supuesto un reto, una oportunidad, un poco todo al mismo tiempo. ¿Cómo lo habéis vivido desde esa perspectiva? Efectivamente, yo creo que hay que asumir que vamos a convivir con esta epidemia y probablemente a futuro con más, ¿no? O sea, que es un entorno que no nos va a ser extraño a futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que asumir que esta va a ser la normalidad. Y para la unidad de innovación, yo creo que, como tú dices, ha supuesto un poco todo, ¿no? Obviamente, a nivel operativo, en el cortísimo plazo, pues ha supuesto un cierto enlentecimiento de algunos proyectos, porque todos los que tenemos como un doble gorro, ¿no? Como en mi caso, una parte dentro de una dirección médica en hospital y por otro la unidad de innovación, pues nos hemos tenido que volcar en la respuesta a la epidemia. Pero en el medio y largo plazo yo creo que ha supuesto una oportunidad, porque hemos sido capaces de responder más rápido a muchas de las exigencias que generaba la epidemia, porque creo que a través de modelos como este de la unidad de innovación se sientan las bases para que parte del trabajo normal que desarrollan los clínicos en los hospitales no solo sea la atención a los pacientes, sino la obsesión en la mejora continua de las trayectorias, ¿no? Cómo puedo evolucionar la atención a los pacientes para hacerla mejor, para hacerla más eficiente, para hacerla más humana. Y el hecho de estar ya trabajando en esta clave desde hace 2 años nos ha hecho ser capaces de ser más rápidos a la hora de generar cambios, ¿no? Ponemos como ejemplo, nosotros veníamos trabajando ya de forma no presencial en muchos procesos asistenciales. Cuando hablo de procesos hablo de diferentes tipos de patologías,
Y durante los meses de la epidemia, entre marzo y pues el pasado mes de junio, hemos llegado a multiplicar casi por 4 ese número de procesos en los que somos capaces de trabajar a distancia, ¿no? Estamos ya cerca de los 800 diagnósticos en los que somos capaces de trabajar a distancia sin la presencia del paciente. Y esto se ha diseñado empezando en los peores meses de la epidemia. Entonces yo creo que este tipo de situación, este tipo de unidades de innovación, de herramientas transversales que mantienen y estimulan la creatividad de los profesionales, que son donde está el mayor capital, son muy interesantes incluso en situaciones de crisis, porque como os ponía con este ejemplo de la medicina a distancia y de los servicios no presenciales, nos ayuda a ser mucho más rápidos a la hora de manejar la patología crónica que en algunos otros centros hospitalarios pues no se ha podido seguir de la misma forma y se ha tenido que dejar un poquito de lado, ¿no? Nosotros creo que hemos sido capaces de responder en un alto porcentaje a la patología crónica a distancia, evitando que vinieran al hospital, que eran, como todos hemos sabido, pues eran centros complicados durante la época más crítica de la epidemia para patología no COVID y sin embargo nos ha permitido hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que ha sido a cortísimo plazo, ha supuesto un cierto lentecimiento, pero a medio y a largo plazo, y creo que es una oportunidad muy importante que además ha abierto los ojos a muchos profesionales que yo creo que creen más en este tipo de estrategias de salud digital después de lo ocurrido. Para terminar, se impone también por el nombre de la plataforma una mirada hacia mañana, hacia el futuro. ¿Cómo se ve el futuro de la salud digital desde la WICO y cuál es el futuro de la WICO? ¿Cómo lo ves tú? Pues a nosotros nos gusta hablar poco de futuro en salud digital porque ya es presente. Por lo menos para nosotros, para Quirón Salud y para nuestros hospitales, es presente. Y de hecho estamos empezando a tender a quitar el apellido digital, que está tan usado, porque al final lo digital es una herramienta, lo importante es la salud, lo importante es que seamos capaces de codiseñar entre clínicos, entre directivos y entre pacientes cuál es la mejor atención, la atención más humana y la atención más sostenible para el sistema sanitario, ¿no? Y de hecho antes no hablábamos de salud analógica, ¿no? Ahora hablamos de salud digital porque efectivamente pues hace ya tiempo irrumpieron este tipo de tecnologías, de sistemas de información, que todo hay que decirlo han llegado más tarde al sistema sanitario que a otros ámbitos industriales. Pero creo que el futuro en este sentido es muy inspirador porque podemos hacer mucho por mejorar el sistema sanitario. Creo que podemos hacer mucho para mejorar la sostenibilidad tan en continuo, en entredicho, ¿no?, del sistema. Y además creo que lo podemos hacer desde el liderazgo de los profesionales sanitarios, que son los que realmente deberían llevar la batuta a la hora de diseñar y de proponer mejoras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la conclusión es que la experiencia de los últimos 2 años ha sido muy positiva. Creo que como herramienta de apoyo a los hospitales, al sistema sanitario, está empezando a dar frutos muy esperanzadores y creo que a nivel de ilusionante es un proyecto muy ilusionante porque creo que podemos hacer mucho, no solo a nivel micro en algún centro hospitalario en concreto, sino a nivel macro por toda la red de hospitales de nuestra compañía y también en el sistema sanitario en su conjunto. Pues efectivamente mucho futuro por delante y mucho recorrido que hacer juntos, seguro, en beneficio de todos. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier, por ayudarnos a conocer un poquito mejor la WICO, por compartir tu visión con nosotros y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Eva, y gracias a vosotros.